En cambio, Venturi lo que hacía era decir, ok, pueden existir todos estos elementos, principios modernos, pero no creo que nada más se trate de eso, ¿no? Por ejemplo, decía, no, Le Corbusier también decía que existe digamos, su modo de composición, su cuarto modo de composición, que era volumen simple, a su vez tenía un lado de complejidad porque era contradictorio el hecho de que por fuera se viera simple y por dentro era una complejidad que solo prácticamente él entendía con la disposición de la planta libre y la disposición de las columnas en esa planta libre, ¿no? Era muy complejo. Entonces él decía, toda arquitectura que puede tener divergencia con los principios modernos, entonces es aquella arquitectura que yo, digamos, con la que yo convengo, ¿no? Entonces él privilegiaba esa arquitectura y demostraba que no era nada más una ocurrencia suya, sino que también eso existía en toda la historia de la arquitectura. ¿Ya? Eso también es una posición bastante fuerte. Entonces sí, él encontraba, como tú dices, una exaltación y excitación de sus pensamientos a través de su propia obra, ¿no? Y obviamente, si yo postulo que la arquitectura es compleja y contradictoria, yo tengo que hacerlo como postulado o como tengo que hacerlo en mi obra, no tengo que ser consecuente con eso, sobre todo si es una tesis, porque su libro viene de su tesis, ¿okay? Entonces va por ahí el camino. Tenía otra duda también, ya. Pero esa era con respecto al punto 2 y 3. Ya, porque el Banco de Londres y la Casa de Canadá íbamos en la misma clase. Sí. Era de Latinoamérica y la humanidad Tengo, o sea, ahí vimos los proyectos y hablamos un poco de ellos, pero ¿debo seguir investigando? Por supuesto. ¿Ustedes piensan que ustedes nada más tienen que aprender lo que yo les digo? Sí, en realidad sí, y sobre todo, ¿saben por qué? Porque yo sí soy consciente de que no he tenido demasiado tiempo para explicar obras tan emblemáticas, ¿ya? Que sí son emblemáticas. Claro, siendo justos, me bastaría que me digan lo que les dije en clase, ¿ya? Pero obviamente eso también está dentro de para ser rápidos, está dentro de las... ¿cómo se llama eso que coloco? Rúbrica, ya. Estoy un poco lento y eso. En la rúbrica también hay un punto que habla acerca del hecho de poder, se puede decir, explicar las cosas o formar un juicio de valor mucho más elaborado, y eso se logra obviamente logrando más. Miren, el Banco de Londres tiene suficiente información así como Casa de Canó. Entonces, para mí, lo del Banco de Londres, tiene que ver con los principios presentes, los principios modernos presentes en ese edificio. Ya ustedes conocen algunos principios, digamos, en qué elementos yo puedo. En principio, partamos por cómo nosotros analizamos. A ver, nosotros nos hemos acostumbrado a analizar según contexto, según dimensión formal, funcional, tecnológica y simbólica. Entonces, yo puedo explicar el edificio y todo edificio en base a eso. Por ejemplo, contexto. Algo que sí vimos fue esos dibujos de testa donde desde dentro yo exploraba el afuera. O el corte, o el famoso corte, donde yo veía que el mismo banco terminaba siendo una especie de cavidad que parecía que la calle misma se extendía a su interior. No sé si se acuerdan de ese corte. Ya, explicar ese corte y explicar ese dibujo es hablar fantásticamente del contexto. Solamente describir esos dos dibujos es hablar sobre su posición sobre el contexto. Ahí la dimensión contextual. La dimensión funcional, vayamos por la funcional. En la exposición había plantas y en esa planta hay elementos monolíticos de estructura de concreto que sirven de soporte, ¿ok?, para unas bandejas que son las plataformas o las losas desde las cuales se suspendían los pisos. Entonces, ese sistema estructural sobre la base de un material que es el concreto armado y hablando también de su envolvente o lo que yo llamo el continente. ¿Ya? Continente es lo que llaman el contenedor, ¿no? Es una feo contenedor, yo le digo continente.
todo lo que envuelve, ¿ok? Es también una estructura en sí. Y acuérdense algo que también aprendimos con Niemeyer, y ahí yo puedo, o sea, no por hablar nada más de Testa, no puedo hablar también de nuestro otro amigo Niemeyer. Aprendimos con Niemeyer que un elemento, como la columna, puede transformarse en estructura y cultura a la vez. Entonces es un elemento multidimensional. Entonces cuando yo hablo por ejemplo, la estructura del continente del Banco de Londres, estoy hablando de elementos multidimensionales, que al igual que Niemeyer, pretendía nada más no ser visto como un elemento estructural nada más. Entonces, eso ya me habla acerca de otro punto, que por ejemplo, ya esto ya es adicional, existió un arquitecto muy fantástico, fabuloso, llamado Rodrigo Basuré, Miguel Rodrigo Basuré, ¿okay? Que hizo también junto a Cruchaga y Emilio Soyer el actual Ministerio de Cultura, que está en la Javier Prado, si se ubican, ya que eso lo hizo Miguel Cruchaga. Entonces, no creo que parezca ajeno esa obra con el Banco de Londres, no digo que sean iguales, pero dense cuenta que los elementos estructurales de concreto terminan siendo también multidimensionales. Yo no puedo ir al Ministerio de Cultura y decir, oye, mira, ahí está la columna. Está bien difícil, ¿no? O sea, que yo diga, bueno, esta es la columna pared envolvente espaciador, o sea, no le puedo dar nada más un nombre. Entonces, para sintetizar, en cuestiones funcionales tiene eso, y a su vez se dan cuenta que hablando de función termino hablando también de forma. Eso no es coincidencia, eso es justamente lo que se busca, porque el Banco de Londres también tiene una idea de forma cuya estructura es la base de la forma, ¿okay? Y que ayuda a que los principios modernos se vean ensalzados, porque yo no puedo hablar de ligereza si es que no existe un pilote, ¿no?, enorme que suspende una gran cantidad de plataformas, ¿no?, ni tampoco que me da vacíos tan grandes. Y hablar después del elemento tecnológico, se dan cuenta que también función, forma y tecnología parece que están unidos a través de un elemento como el concreto armado, ¿no? Y hablar de concreto armado, si quieren ahí pueden hablar un poco de concreto armado, es hablar de un material redescubierto por la modernidad que se adaptaba plásticamente a todas las ideas formales, espaciales que tenían los arquitectos modernos. Si yo quiero después hablar del elemento simbólico, yo creo que lo simbólico está más en el presente que en la misma época, ¿no? Lo que significa ahora este Banco de Londres es una adaptación bonaerense, si se puede decir así, porque Argentina, no creo que este banco tenga la misma esencia en otro lugar, ¿no? Porque si no, ¿para qué deja estas extensiones de vacío en su corte, ¿no?, si no está en una calle estrecha, ¿no? O sea, es propio de esa estructura de ciudad bonaerense. Entonces, lo que significa ahora es una permanencia de principios, una permanencia también de cómo enfrentar a través de ideas importadas, como son ideas de los principios modernos, en una ciudad latinoamericana, ¿no? Y bien parecido también, mira, de verdad, como he hablado sobre el Banco de Londres, puedo hablar bien parecido de Casa de Ascanós. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que decir alguna diferencia entre las dos, diría, mi discurso es bien parecido, salvo que uno no es un edificio institucional, es más bien una casa, una segunda casa, una casa de retiro, y que tiene mucho de antropofagia con respecto a la obra de Mies y Le Corbusier, ¿no? Para mí, yo lo podría explicar en términos de forma, función, tecnología, ya ustedes pueden elaborarlo, pero sobre todo yo diría que en relación a la antropofagia cultural,
Niemeyer se ha devorado, ¿no?, a Mies y a Le Corbusier. ¿A Mies de qué forma? Estamos hablando de prácticamente una idea de pabellón, ¿no? Mientras que Mies hizo el pabellón de Alemania en Barcelona, pero no era una casa, Niemeyer sí lo conjuró como una casa, pero justamente le dio esa cualidad topográfica porque las habitaciones los hizo en un nivel más bajo o en un segundo nivel, ¿no?, deprimido. Con eso salvó la idea de la privacidad y también dejó liberado prácticamente todo el primer nivel, ¿no? Y a Le Corbusier, por supuesto, en la idea de planta libre o independencia entre las plantas, ¿no?, que también lo hizo de una forma que, ¿no?, es también muy dependiente del lugar, ¿no?, cosa que no necesariamente estaba tan explícito, al menos en los primeros años de Le Corbusier, ¿no? Ya, entonces ya tenemos pregunta 8, 2, 3. ¿Qué otra pregunta les causa conflicto? Vamos a empezar con eso, ¿no? ¿Qué pregunta quieren que sintetice en todo caso, para que sepan por dónde ir? Cuando se refiere a los 5 arquitectos, ¿se refiere que debemos escoger a 5? Abajo, la pregunta 2. 12 lo voy a explicar hoy día. Pero en síntesis, para que también lo entiendan, los 5 architects o 5 arquitectos son 5 arquitectos neoyorquinos, ¿ya?, que estudiaron justamente ahí y que muchas veces en la lectura de José María Montaner o también en la idea de una arquitectura a partir de 1980 lideraron, ¿no? Lideraron porque no es que los 5 sean iguales, sino los 5 sintetizaban 5 ideas presentes y actuales de cómo se estaba desarrollando la arquitectura a nivel de forma y a nivel de ideas, ¿no? Entonces estos 5 arquitectos representan 5 ideas principales de los años 80. ¿Cuáles eran esas ideas? Por ejemplo, la idea de la abstracción formal, la idea de la permanencia del continuismo le corbusierano, la idea también de la adopción del estructuralismo holandés y también del constructivismo ruso, la idea de lo puramente abstracto y la idea de la propia posmodernidad, así como lo hemos visto con Venturi y con Rossi, ¿ya? Entonces, digamos, esta playa de ideas eran lo que formaba esta idea de los 5 arquitectos, ¿no? Obviamente a nivel gringo, neoyorquino, le llaman los Fire Architects. E igual lo voy a explicar ahora, ¿no? El número 11 también debería. O también lo debería, pero en realidad ya deberían saberlo porque la lectura está ahí desde hace días. Entonces la idea es que ustedes tengan siempre algo que leer, ¿no? Pero la nueva abstracción formal, otra vez lo puedo sintetizar, tiene que ver con el hecho de que a partir de 1980 se explora algo que seguramente ustedes han escuchado, el deconstructivismo, ¿no? Han escuchado la arquitectura deconstructivista, aquella pues que formalmente es muy vistosa por las superposiciones, ¿no?, o yuxtaposiciones, ¿no?, para simplificar, ¿ya? Sin embargo, José María Montaner, un crítico arquitecto español, nos menciona que esa denominación de arquitectos deconstructivistas es muy vana, es muy simplificadora, es muy simplista, no abarca la cantidad de posturas y también búsquedas conceptuales, ¿no? Yo hablaba de los 5 arquitectos, por ejemplo, por ahí uno es deconstructivista, que es Eisenman, ¿ok? O bueno, lo puedo denominar deconstructivista según la idea. Lo que pasa es que este término de constructivismo viene de una exposición que hizo el MoMA. ¿Conocen el MoMA? El Museo Metropolitano, ¿no?, de Arquitectura y Arte, que está en Nueva York, ya, digamos que te expone es lo que está de moda en la arquitectura y te lo expone. Por ejemplo, en 1929,
dio una gran exposición que se llamaba Arquitectura Internacional o Estilo Internacional, que acuñó este nombre. Ustedes han escuchado también Estilo Internacional. Y yo le decía, oye, el estilo internacional no le hace mérito al movimiento moderno, porque estilo internacional quiere decir de que toda la arquitectura moderna son formas ortogonales, son cajitas blancas que no tienen incidencia histórica o se han zurrado sobre el contexto. Ya, ese es un estilo, ese es como un cliché del movimiento moderno, que yo sé que no es así, ¿no? Ya, bien parecido, en 1980 nuestros queridos amigos de MoMA simplifican la idea del constructivismo y agarran todo un conjunto de arquitectos y le dicen todos estos son desconstructivistas y los ponen ahí, ¿no? Ponen a Eisenman, ponen a Hayek, ponen digamos no sé, pues a Shinohara, todos lo meten, ¿ya? Pero Montaner dice, oye, un momentito, yo no considero que todos estos arquitectos son deconstructivistas en el sentido de que son o hacen formas que tienen la idea de complejidad y también, ¿cómo le llaman a esto? Bueno, ya me acuerdo. Digamos, la idea de, hay un filósofo llamado Jacques Derrida, ¿ya? Entonces, así de complejo se vuelve la arquitectura, en el sentido de que arquitectos hacen digamos, uso de pensamientos filosóficos, como en este caso de Jacques Derrida, con la idea del caos, ¿ya? Y lo materializan en arquitectura, ¿ya? De ahí viene la idea del deconstructivismo. Entonces, repito, el MoMA agarra un conjunto de arquitectos y los encasilla como deconstructivistas. Entonces, sale José María Montaner en su libro, Después del Movimiento Moderno, para colocar la tesis de que no todos son deconstructivistas. Él prefiere clasificarlos de acuerdo a, digamos, primero cambia la denominación. Dice, esto no es deconstructivismo, puramente. Para mí se trata de abstracción formal, le da esa denominación. Entonces, para él no es deconstructivismo, le llama la abstracción formal. Y con eso divide o hace un grupo, lo divide en dos. Aquellos que tienen una incidencia conceptual, geométrica de la arquitectura, como era el caso de Eisenman, y también aquellos abstractistas que se llevaban por la forma nada más, como nuestro amigo Gehry. O sea, decía él, oye, ¿cómo van a meter en el mismo cajón a Eisenman, a Peter Eisenman y a Frank Gehry? Decía, no se pasen, pues. O sea, Gehry te hace unas formas muy extravagantes, pero no es que haya una cuestión filosófica, teórica tan fuerte detrás. Él es un artista y como artista no explica su obra, hace una forma y se rige nada más en cómo te vas a sentir dentro. Punto. En cambio, en la obra de Eisenman no solamente existía eso, obviamente hay una dosis de esculturismo y también de incidencia de lo propio de la arquitectura, que es la luz, ¿no? De las cuestiones atmosféricas. Pero también existía una búsqueda del significado, ¿no? Significado que nosotros ya hemos explorado. Por ejemplo, para Rossi, el hecho de colocar un elemento como una columna, ya sabemos que no era nada más funcionalista esa columna, ¿no? Que en la esquina, digamos, ancha, ¿no? Trataba de hacer realzar los elementos para que signifiquen, ¿ya? Entonces, Eisenman tenía eso, no solamente buscaba el significado de la obra, el significado del vacío, el significado de los elementos para significar, porque ustedes todos conocen, supongo, esta obra emblemática del Museo Judío en Berlín, ¿no? Por ahí, ¿no? Tienen que verlo en todo caso, porque en los celulares es una cosa, pues, totalmente, ¿no? Con elementos puntiagudos, con ventanas también puntiagudas, ¿no? Ya, ese elemento para Eisenman era un elemento significativo. Entonces, para volver a Montaner dice que existen esas dos clasificaciones, ¿no? La conceptual y la abstractista formalista, nada más, ¿no? Artística, perdón. La podemos la artística, ¿no? La conceptual y la artística. Entonces, yo ya no podía meter en el saco a todos, no podía decir que Gehry es igual a Eisenman, diciendo que los dos son constructivistas. Entonces, por eso es que Montaner hace esa tesis, ¿okay? Y saca el libro Después del Movimiento Moderno, se llama el libro. Pero hay un capítulo que dice
la abstracción formal o la nueva abstracción formal. ¿Okay? Bueno, acabamos la clase, entonces expliqué todo. ¿Qué otra pregunta? Aparte de todas. Sobre la definición de los sistemas arquitectónicos. Ajá. Había pues que al final los sistemas arquitectónicos son el conjunto heterogéneo de cosas que trabajan en conjunto, formando un sistema. Y que están los sistemas racionales, como por ejemplo los unidades vecinales que tenían vivienda de equipo, como la San Felipe. Los sistemas orgánicos con paisaje cultural, como el costo hablado, formas del caos y distorsión y fragmentación como las bocas del libro, o que se puede también clase el complejo polifuncional de Javier Prado. Pero consultadas si dentro de esto de sistemas arquitectónicos también se incluye lo que se nos había explicado acerca de la formación de la ciudad, de planificación, urbanización y edificación. Por eso ya es ajeno. O sea, no sería tan ajeno, pero si soy estrictamente nada más justo para ir a la pregunta, me trataría nada más de esto. También que les pasé en HTML. ¿Ok? O sea, es eso en realidad, ¿no? Es estudiar estos sistemas y por supuesto también en la clase de San Felipe les dije que era San Felipe, ¿no? Sistema campus, racional, y la idea es, entre comillas, memorizarse la definición, ¿no?, de estos 8 sistemas y darme un ejemplo, ¿no? Ejemplos que hemos visto, ¿no? Como San Felipe, ¿no? Y también como hay otros ejemplos, creo, también del caos que están ahí en la exposición, en el PPT. Ahora, obviamente esto sirve también para que ustedes mismos vean, ¿no? Si yo, por ejemplo, les pregunto, ¿la UNI qué sistema es? Sí, campus, parece, hacerles larga. Campus es un sistema racional de campus. Existen elementos independientes que prácticamente están unidos nada más porque todos se pueden conectar mediante los jardines o las vías. Pero después, ¿qué une a tu facultad de civil? ¿Qué te une? Te une un puente, te une, no sé. Antes nosotros usamos los baños de civiles, porque siempre hemos agradecido de baños acá, son paupérrimos los baños, ¿no? Porque antes existían poquitos, pues, y poquitas también, ¿no? Entonces todos nos íbamos a donde está ahora ese edificio grandote, ¿no? Que tiene su sistema, ¿no?, antisísmico, el único edificio es la única que no se va a caer. Ya, ahí existe un baño de un piso enorme. Entonces, prácticamente toda la uni podía ir a ese baño. Bueno, ya, entonces, ¿a qué iba? A que, bueno, por ejemplo, la uni, la idea es que ustedes analicen extractos de ciudad y digan, oye, por ejemplo, yo antes vivía en Coyique, ¿ya? No vivía en Coyique, pero digamos, estaba por Coyique. Entonces, obviamente, yo veo todo ahí, todos los cerros, entonces ya analizo, obviamente, el sistema del caos y lo puedo explicar, ¿no? Más que todo eso, ¿ya? Porque después vimos otro tema del crecimiento de las ciudades con respecto, pues, a Solá Morales, creo que era, ¿no? Que vimos esto, ¿no? Si era planificado, urbanizado, edificado, ¿no? Eso es otra pregunta, creo. ¿No? ¿No lo puse? Bueno, entonces, lo voy a poner. No, ya esas no se quedan. Pero al menos son conscientes de esa forma de crecimiento de la ciudad. Obviamente, si son capaces de relacionarlos, por ejemplo, si yo en términos de esa idea de forma de crecimiento de la ciudad, la UNI, ¿cómo ha sido? ¿No? Primero ha sido planificada, no. A ver. Sí, primero fue planificada, ¿no? Hay un plan de todas maneras, hay un plan con respecto a la ciudad universitaria, ¿no? Y después obviamente cada uno tenía su pedazo de terreno y ahí estaban edificando, ¿no? Nada más que unos eran primeros, otros paulatinamente se iban construyendo, ¿no? Pero no, esa pregunta no interesa. ¿Otra? Profesor, disculpe, ¿a qué se refiere la pregunta número 6? 6. Dice, elementos de análisis del edificio moderno. Ah, sí.
Lo que pasa es que ¿se acuerdan que hubo una clase, entre comillas, libre, que yo les dije, escojan un edificio, no escojan, pero yo les dije, les di un edificio para que vayan, ¿no? Y lo analicen, y me dieron ya. Entonces, por ejemplo, a ti te tocó la pregunta 6, ya, ¿qué edificio te tocó? Bueno, ya, Ya, pero ese es el Radio Sol, ya, de aquí. sí, el Radio Ya, de Luis Miro que se agarra. Ya, el edificio Radio Sol es el Luis Miro que se agarra. Ya. Entonces me tienes que explicar las dimensiones de ese edificio. ya. Entonces, supuestamente es una pregunta regalada porque ustedes la han hecho. Igual yo me conozco todos los edificios, entonces, porque no me pueden cuentear, ¿no? Ya, de eso se trata. Ya. Así que, bueno, supuestamente tienen que ver su lámina, ¿no, mano? Estudiar su lámina, pues, o recordar. Porque para mí la idea era que vayan. Bueno, ya, si no han ido virtualmente, igual la tienen que conocer. ¿Qué otra pregunta? Entonces la 5 es parecida a la 6. Así es, porque ahí sí hemos ido todos. Sí, sí, lo mismo. Entonces, digamos que lo que pasa es que yo hago las preguntas pensando en cómo el otro también puede responder. ¿Ya? Y hay dos posiciones. Hay una posición en la cual a las 6, ya está bien, voy a hablar sobre mi edificio. Pero el otro tiene que pensar, oye, el otro, si le toca a las 6, va a hablar sobre su edificio. Pero yo conozco su edificio. No. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ya fue. Pedirte, pues, oye, pásame tu lámina, pues, para verla. No es pregunta fácil. Bueno, para mí era tácito, pero creo que todos ustedes no. Entonces yo les diría, oye, a un drive, o yo creo que les pedí, ¿físico o virtual? Sí, no, físico. Virtual. Físico y virtual. Pero ya no se puede. Ya no se puede, pero no se puede ni ver. No, sale. Ya, le voy a hacer acceder. Pero si hubieran bajado todo, pues ya. Bueno, le voy a habilitar otra vez. ¿Ya? Pero es eso, ¿eh? Igual le tiene que dar una chequeada a los otros edificios. Dense cuenta de que está implícito eso. O bueno, lo que hago yo también, en todo caso voy a hacerlo ya, es, ya, si tú me vas a hablar de Radio del Sol, yo te voy a decir, a ver, ¿y cómo se enfrentó contextualmente Radio del Sol a ese lugar, ¿no? ¿Qué hay a sus costados? ¿Qué tipo de edificios hay a sus costados? ¿No? En su contexto. ¿Se parecen? ¿Tienen el mismo estilo? ¿Tienen el mismo lenguaje? ¿No? Entonces tienen que saber de dónde se ubican. ¿No? Entonces voy a preguntar, el edificio Radio del Sol, ¿qué principio moderno crees que resalta más? ¿Qué principio moderno crees que resalta más en Radio del Sol? El funcionalismo. O sea, que la forma Ya, pero eso es funcionalismo. Bueno, es una idea, tiene una idea de funcionalidad, ¿no? Ya. Pero sí te entiendo, ya, en todo caso te pediría que definas qué tipo de funcionalismo o qué es funcionalismo para ti. ¿No? Pero ya es en el examen, ya. Ya se pone nervioso. Es que la idea es que conozcan el edificio, ¿no? Y si yo hago de todas maneras un análisis formal, bueno, yo digo, miren, este edificio prácticamente es estructura, vista, ¿no? De concreto que se entiende, y después ha tenido, ¿no? Forrado de vidrio, ¿no? Entonces, tiene una idea de planta libre, tiene una idea también de transparencia, tiene hasta una idea de inmaterialidad, ¿no? Porque si yo veo los edificios que están a los costados, que son de estilo, muchas veces neoclasicista o eclécticos, me doy cuenta pues que es un contraste bastante grande. Y con respecto a lo de lo funcionalista, sí tiene una idea de funcionalismo en el sentido, yo diría hasta en el sentido justamente que lo dice Sullivan, de que este elemento que tiene también
una escala peatonal, ¿no? Una escala urbana. Escala paisajística no creo que adolece porque el edificio termina ahí nomás, con el vídeo. Entonces tiene una función de poder, de contraste con respecto a la ciudad, de darle este sentido de novedad a una zona que ya está en detrimento. Tiene esa función. ¿Qué otra pregunta? Cuando habla de los tipos de funcionalismo, ¿se refiere a la planta libre o...? No, hay una... Bueno, uno es la idea de funcionalismo como la de Sullivan, en la cual, digamos, un funcionalismo contextual, ¿no? O sea, la función del edificio o de la forma dentro del contexto, ¿no? Y después existe también una idea de funcionalismo simbólico, ¿no? Que es la idea de qué representa ese edificio, ¿no? Actualmente, que tiene que ver con su significado. Entonces, al menos esas dos ideas de función del edificio. Ah, bueno, y la estricta, ¿no? De repente, la que hace mérito a su propio uso, ¿no? De cómo ha resuelto la distribución entre circulación y zonificación dentro del propio edificio, ¿no? Si ha hecho, por ejemplo, si ha colocado los elementos funcionalistas y racionalistas, ¿no? Diferenciados, es decir, si ha separado baño, escalera, cocina en un lugar y ha dejado después a un costado lo que es sala, todos los espacios mucho más abiertos. Como el ejemplo que les puse del edificio de Auguste Perret en París, en la calle Franklin, 25 de la calle Franklin, ¿ya? En donde yo veía justamente que él había utilizado una idea de funcionalismo distributivo para separar los elementos justamente funcionalistas y racionalistas. Entonces hay formas de expresión misma del funcionalismo. Bueno, entonces ya vimos. La 1 es una foto, ¿eh? Pásensela. La 1 es una foto. Una foto de la pizarra. No sé si habrán tomado foto de la pizarra. Y si alguien la ha tomado, que por favor pasen a su grupo o pasen al grupo, ¿no? Porque yo ahí puse 4 puntos exactos de la lectura misma, que para mí era la más importante. Igual es cuestión de ver la lectura, porque en la lectura también hay subtítulos, ¿no? 1, 2, 3, 4, hasta 5 creo que llegan. Que son 5 ideas, ¿no? Que tienen que ver la forma como llegó la modernidad a Latinoamérica, la forma como se expandió la ciudad, ¿no? De acuerdo a los ferrocarriles, ¿no? Es la 2, la 3, la 4 me parece interesante, ¿eh? No sé por qué no tienen dudas. Bueno, hay una diferencia, ¿verdad?, entre modernidad, modernismo y movimiento moderno. Para empezar, modernidad es un concepto mucho más abierto, polisémico, que tiene que ver con un conjunto de ideas que tienen por objetivo el progreso. Tienen la idea del progreso implícito en la condición humana, pero a su vez también se muestra contradictoria por el hecho que existe una idea de progreso con respecto a las máquinas, pero ya nos hemos dado cuenta que las máquinas a su vez pueden traernos retraso artístico, ¿no? Porque acuérdense también el surgimiento de Art and Craft. Art and Craft nos dijo, la máquina no, me está dando productos artísticos de mala calidad, prefiero regresar a lo artesanal. Entonces, esa es la modernidad. Modernismo es el Art Nouveau, es la intención de darle un nuevo estilo a una época llena de burgueses. Buscaban lo nuevo a través de la forma naturalista, orgánica, en movimiento, trataban de capturar el movimiento, pero
no necesariamente era la arquitectura de la época y los avances técnicos, tecnológicos, materiales tenían a cuenta. Recién el movimiento moderno, con la idea de espacio, la idea de movimiento o tiempo depositado en el espacio, eso también lo expliqué, ¿no? Tiempo depositado en el espacio es la simultaneidad, el mismo paseo arquitectónico. ¿Qué es el paseo arquitectónico? Es que yo recorra con los ojos lo que posteriormente los pies lo harán. Prácticamente estoy diciendo de que existe simultaneidad, existen diferentes tiempos en un mismo espacio. Yo estoy pudiendo ver, ¿no?, por ahí un voladizo donde está una persona y yo puedo ver tal vez la idea de que yo voy a llegar ahí por esa escalera, a su vez ver un puente y ver pasar otras personas y ver también que hay un ascensor, es decir, un dominio completo multitemporal de los elementos de arquitectura. Entonces, esa idea no estaba presente necesariamente en el modernismo. Vimos la Casa Tasel, ¿no?, de Víctor Horta, que por ahí tenía sus medias alturas, que por ahí tenía una intención, pero eso no lo repitieron los demás, pues quedó como algo significativo de Víctor Horta nada más, ¿no? Entonces, dense cuenta que existen esas tres diferencias. Ahora, si hablamos del Perú, en cuestión de movimiento moderno, tendríamos que hablar, uno, de los edificios que han analizado, ¿no? Tendríamos que hablar que el movimiento moderno en el Perú fue también una adopción de principios modernos, ¿no?, extranjeros, pero que empezaron a tener ciertos síntomas, ¿no?, de mímesis, por un lado, o sea, de que sí repetían algunas formas extranjeras sin problemas, y otros que buscaban algo más. Por eso es que les expliqué el edificio, el ex Ministerio de Educación, ¿no?, cuando vimos los murales. ¿Se acuerdan que les expliqué un poco el artículo, para hacer promoción a mi artículo, ¿no? Nadie lo lee? Que ahí existía otra vez, un conjunto de murales hechos por artistas peruanos. Y también el mismo Enrique Seoane Ross, autor del edificio del Ministerio de Educación, tenía afanes peruanistas, es decir, entender el edificio moderno como una expresión cultural peruana. ¿Okay? Con eso no quiere decir que existía un movimiento moderno peruano, pero sí existía un movimiento moderno que quería adoptar o darle, así como decía Marina Weissman, elementos locales, ¿no?, locales y globales, ¿no?, elementos localistas y peruanistas para mostrar algo más identitario en nuestra cultura. Lo mismo hizo Guillermo Payet, ¿no?, con el edificio del Ministerio de Hacienda. Entonces, hablar de movimiento moderno en Perú es hablar de una adopción de principios, es hablar de arquitectos que muestran una idea de estilo internacional, o sea, como si el movimiento moderno fuera un estilo, y otros que tienen una búsqueda de raíces peruanas como Enrique Seoane Ross, ¿no? Yo pienso que con eso es bastante ya, a partir de eso, mejor dicho, ya ustedes pueden explorar algo más. ¿Qué otro? Galería Mogollón, ya, huevo, elementos de análisis, huevo. ¿Cuáles son las principales características de la posmodernidad según Marina Weissman? Eso también me parece que es una foto de esa pizarra. No. Características, bueno, está en su lectura. Y prácticamente yo les di un texto, ni siquiera les di el texto, les di una síntesis del texto. De 2 caras, 3 caras creo. Entonces, ahí está. Léanlo. Robert, ¿cuál? Primero. De los principios que mencionó de que eran de los puntos de los principales tratados. Eso se refiere a la ocupación de trayectoria y exposición de trayectoria de su proceso de modernidad. ¿En dónde? ¿Qué me confundiste con ustedes? Usted dijo que eran 4 puntos. De el número 1. ¿Son esos que les comento? Sí.
Igual lo puedo confirmar porque tomé foto a la propia pizarra. No me acuerdo la fecha. A ver, acá tengo una pizarra, pero dice elementos neoclásicos, ilustración. Ah, no, creo que ni siquiera he visto. Bueno, es ese. Por ahí tengo lo que. De ahí. No, esto es. Sistema multidimensional, memoria, modernidad. No, esto es rayo. Hasta rayo. ¿Qué le pasa? ¿Qué otra pregunta? Bueno, ya vimos las 8. Yo digo, por ejemplo, la diferencia entre la modernidad con la modernidad en la pregunta 7. Estaría bien si digo de que la modernidad se basa en la racionalidad mediante llamamos universalmente el filósofo moderno adopta la multiculturalidad y la fragmentación cultural. Sí, de cajón. Ahora, yo, como esa pregunta abierta, ¿qué entendemos por fragmentación? La generación de nuevas subculturas y minoritarias. Eso a nivel, claro, social. ¿Existirá otro tipo de fragmentación? La regionalización. Regionalismo crítico de identidades tardías. Puede ser, si es que entienden qué cosa es regionalismo crítico. No. Bueno, por ahí. Lo que pasa es que, o sea, también hay un autor que vino al Perú también para ser jurado de la UTEC. ¿Conoce la UTEC? Ya, vino un jurado que es Kenneth Frampton. ¿Ha escuchado de Kenneth Frampton? Ya. Digamos, es un arquitecto muy conocido en Inglaterra, ¿no? Amigo de Cooper, por supuesto. ¿Conoce a Cooper, no? De Graña Cooper, ya. Entonces, este arquitecto sacó un libro sobre, digamos, sobre la forma como la modernidad se había sentado en el mundo. ¿Ya? Y él habla acerca del regionalismo crítico. Él dice también, así como por ejemplo, yo podría decir que lo que he explicado de Seoane es una idea de regionalismo crítico, porque él nada más no ha hecho mímesis de los principios y lo ha impuesto como principio, perdón, como estilo en el Perú, sino que ha tratado de hacer una búsqueda de la cultura local para interpretar una idea de modernidad, ¿no? Él, por ejemplo, habla de, Kenneth Frampton habla mucho de ahí de, por ejemplo, Álvaro Siza, ¿no? Álvaro Siza, si bien es cierto, tiene una idea de espacios modernos, ¿no? A nivel formal muchas veces no se queda nada más con los principios, explora de todas maneras significados también, ¿no? Pero de todas no hace cosas tan estrambóticas, se puede decir, ¿no? Busca diferencias de escala y con eso de repente, o también adoptar materiales locales siempre, ¿no? Igual que su amigo Eduardo Soto de Moura, no sé si han escuchado de Eduardo Soto de Moura. Bueno, los dos a veces paran juntos, entonces en algún momento también Eduardo Soto de Moura dice, okay, en algún momento nosotros tuvimos a la adopción de los materiales locales para hacer arquitectura como un elemento regionalista propio también para hacer arquitectura. Pero tampoco somos principistas, es decir, sí o sí tenemos que hacer con materiales locales, porque acá pasa algo también bien comercialista, sobre todo en países de Latinoamérica, es que algo se pone de moda y lo elevan pero al tope el precio. Pasó con la caoba, por ejemplo. La caoba en los 90, digamos, era utilizada, digamos, por la élite, ¿no? Yo quiero de caoba, digamos, se ve bonito. Y la gente le elevó. Y aparte también lo que hicieron fue, digamos, hostigar tanta la producción de caoba y acabarla prácticamente, que ya escaseó. Cuando algo escasea, sube su precio. Pero no es que no existan maderas bien similares
cuestiones organolépticas o estéticas. Hay bastantes. Lo mismo pasó con el tornillo. El tornillo ahora se ha vuelto, pues, parece cuarzo, ¿no? Un material pero buscado. Cuando el tornillo prácticamente era para colocar simplemente pie derecho, de utilizarlo de una manera. Ahora parece que hacer tu puerta de tornillo ya pues, tienes mucha plata. Y es que en realidad lo que se maneja acá es que si una madera tiene mucha demanda, entonces recién las personas van a buscarla. Y yo digo van a buscarla porque está en los bosques. Entonces, pero si por ejemplo yo digo, oye, pero ¿por qué no usas pues, no sé, Ispingo en vez de, no sé, Chihuahua? Ah, ¿verdad? No, sí tienes razón el Ispingo, pero, oye, consigue mi Ispingo, no, eso está al fondo, no, ahí no. Usa nomás Chihuahua, pero está caro. Bueno, paga nomás. No te voy a sacar un tronquito, no voy a ir a la selva profunda a sacártelo. Entonces, de esa manera el mercado se... Ya, entonces lo que decía Sauto de Mora era que yo no me voy a someter a eso. Prefiero usar, pues, si ya no hay madera acá, bueno, enchape de madera, pues. Oye, pero no, eso no es falsearle. Bueno, mi sentido no es el de la expresión verdadera del material como en la modernidad. El sentido es poder, ¿no?, hacer o tener una expresión de la intención de la idea y también del espacio mismo, que es más importante. Entonces, si hablamos de, tu pregunta iba dirigida a lo de Weidmann, ¿no? Entonces, esa idea de lo local, sí, pues, tiene que ser un punto importante también. De ahí que otro sistema ya está, la residencia de San Felipe, bueno, supongo que la conocen, ¿no? Explicar la megaforma de Siriani, explicar la torre, la barra de Mirnó. El bloque son los chiquitos, ¿sabes? Que era de Páez, Jorge Páez, de 5 pisos, esos bloquecitos. Y la torre era... Entonces, explicarlo también en esas dimensiones, ¿no? Ya. Por último, formal, tecnológica y funcional. Y ya. 20. ¿Todo bien? ¿Con las preguntas? Es bastante información. Obviamente se dan cuenta que yo soy lengua suelta con respecto a esta pregunta, porque ya las conozco. Y en realidad lo que espero de ustedes es sinceridad. O sea, si por ejemplo, sinceridad en el hecho de que no inventen, porque me parece peor. Entonces, si por ahí nada más de la San Felipe conocen la megaforma y dicen que Siriani, ¿no?, estableció un sistema estructural, ¿no?, en base a voladizos, en base a, bueno, a sensores que paraban cada 2 pisos para racionalizar, algo siquiera de todo el dinero que se había gastado en las estructuras, pero que en realidad también usó principios modernos muy innovadores en la época, como calles elevadas, un sentido de comunidad con el agua. Es decir, me doy cuenta que conocen y explican en torno a principios modernos, aunque sea 2, 3 puntos, ya. Entonces busco eso, pues, cosas puntuales. Bueno, acabamos entonces. Voy a explicar un poco nada más de esto, ¿ya? ¿Ya dice tus láminas? No. Sí, me han hecho acordar. Entreguen sus láminas, por favor. Bien. No importa que esté arrugada. Sí, porque, hablando de notas, ya, porque eso es importante. Me doy cuenta que creo que todos van a pasar, ya. Salvo nuestro amigo Moscoso, que lamentablemente no está tampoco hoy día. Ya, él, porque ya, yo también le he dicho, obviamente personalmente, no pretendo hablar de sus espaldas, pero yo le he dicho, oye, ya por favor, ¿no? Trato de ayudarme. Pero bueno, si ya tampoco ha venido hoy día, ya veremos cómo le va al final.
Pero después he visto que todos están arriba del 3. Entonces, lo que me preocuparía ahora es, claro, que den un buen final para alzar promedio. En cuestión también de notas con respecto a la P4, traten de aprovecharla porque también yo tengo una sola nota, creo que no debe ser anunciado, no le he puesto, pero la nota pero en realidad se trató de la lectura. La primera nota fue en base a la lectura, creo, un poco que pero he utilizado las notas de la última. Les mandé a hacer algo, creo, con el mural. ¿No? Ahí también puse una nota. Ya creo que esa era de la P4. ¿Ya? Ya, la cosa es que ahí están todos mejor. Pero después, otra nota sería la de la lámina esta. Y después podríamos hacer algo ahora o ya no, nos quedamos con dos notas. Entonces voy a promediar la lámina con la otra nota y sale el P4. A lo que voy es que ya tenemos con esto cerrado la P4, las notas de prácticas y nos dirigimos hacia el final. Yo creo que espero que nadie de esto es tutorial. ¿Algunos piensan tutorial? ¿En qué? ¿En el parcial?